respuesta transitoria a circuitos eléctricos. Las respuestas transitorias pueden ser de tres tipos, ¿cierto? Entonces pueden ser respuesta transitoria de primer orden, puede ser respuesta transitoria de primer orden. La respuesta transitoria de primer orden se puede dar, por ejemplo, en un circuito eléctrico con esta configuración, una resistencia y una capacitancia. Entonces, este sería un tipo de respuesta transitoria en un circuito RC, ¿cierto? Otro tipo de respuesta transitoria podría ser de primer orden, Buenos días. buenos días, madre. Podría ser con una resistencia y una inductancia. Una inductancia es un dispositivo parecido a una capacitancia, pero no almacena campo eléctrico, sino campo magnético. O sea, no almacena carga, sino corriente. Y se denota por la letra L. Este sería otro tipo de respuesta transitoria de primer orden, ¿cierto? Entonces existe también la respuesta transitoria de segundo orden. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. La respuesta transitoria de segundo orden típicamente se da para circuitos eléctricos en un circuito que se llama RLC. Este es un circuito RC y este es RL, ¿cierto? Entonces este de acá sería un circuito RLC. Más o menos un voltaje. Tendrían ustedes acá la resistencia. Tendrían acá la capacitancia. Y tendrían acá la inductancia. Esto sería L, esto sería C y esto sería R. Esta es una respuesta transitoria de segundo orden. Lo que nosotros queremos hacer es tratar de analizar matemáticamente la respuesta transitoria de segundo orden, de primer orden y de segundo orden. Entonces, análisis matemático. De la respuesta transitoria
de primer orden. RC, ¿cierto? Muy bien. Entonces, básicamente, si yo considero este circuito de acá, entonces la segunda regla de Kirchhoff me dice que el voltaje de la batería es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en la capacitancia, ¿cierto? Voltaje en la resistencia, voltaje en la capacitancia. Muy bien. Entonces, acá tengo voltaje igual a voltaje en la resistencia más voltaje en la capacitancia, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá lo que yo hago es lo siguiente. Entonces, el voltaje en la resistencia es igual a la corriente por la resistencia. Y el voltaje en la capacitancia es igual a la carga sobre la capacitancia. Y debemos de recordar que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Es decir, dependiendo de cómo se cargue y se descargue el capacitor, entonces va a haber menos o más corriente, ¿cierto? Cuando se carga el capacitor, su carga está variando y esa variación de carga en el capacitor produce una corriente en el circuito. Y cuando se descarga el capacitor, también, ¿cierto? Entonces, y en la medida que se comienza a descargar, la corriente comienza a disminuir porque menos carga va a ir fluyendo del capacitor hacia la resistencia. Entonces, si nosotros reemplazamos acá, entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría lo siguiente. Nos queda voltaje en la capacitancia, ¿cierto? Perdón, voltaje de la batería va a ser igual a la corriente por la resistencia más la carga sobre la capacitancia. Pero podemos reemplazar la corriente por la derivada de la carga con respecto al tiempo. O sea, ¿cómo queda esto? Esto quedaría acá como la resistencia por la derivada de la carga con respecto al tiempo más la carga sobre la capacitancia. Entonces acá decimos que dividimos por la resistencia. Dividimos por la resistencia. Entonces acá que nos queda, si dividimos por la resistencia, nos va a quedar que la derivada de la carga con respecto al tiempo más 1 sobre la resistencia por la capacitancia por la carga, ¿cierto? Esto es igual al voltaje sobre la resistencia. Y esta es la corriente, o como vamos a ver, esta es la corriente de la fuente. Listo, bueno, muy bien. Entonces, acá tenemos, esta es una ecuación diferencial de primer orden, ¿cierto? Como lo vimos el día lunes. Ecuación diferencial de primer orden para la carga. Para la carga eléctrica, ¿listo? Bueno, muy bien. Entonces, por eso estos circuitos de acá también se les llama circuitos de primer orden.
porque están representados por una ecuación diferencial de primer orden. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, sí, acá básicamente que tenemos lo siguiente. Vamos a tener, a ver, voy a hacer una cosa acá. Yo pienso en algo. Voy a despejar la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, esto es igual a el voltaje sobre la resistencia menos la carga sobre la resistencia por la capacitancia, ¿cierto? Acá, entonces yo puedo multiplicar acá por C, acá multiplico por C también, ¿cierto? Entonces puedo factorizar menos 1 sobre RC. Esto queda factor de Q menos el voltaje por la capacitancia. Y como vamos a ver, el voltaje por la capacitancia simplemente es la carga total que admite la capacitancia, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá, en esta expresión, entonces ya de alguna forma yo voy a poder separar la carga y el tiempo. Entonces observen esto, esto se llama ecuaciones diferenciales separables. Voy a dividir ambos lados por este término, ¿cierto? Y a multiplicar ambos lados por dt. Entonces, a partir de que la derivada de Q con respecto al tiempo sea igual a menos 1 sobre RC por la carga menos el voltaje por la capacitancia, pues a partir de acá, entonces yo puedo decir lo siguiente, voy a multiplicar ambos lados por el diferencial de tiempo. Me cancela este con este y voy a dividir ambos lados por Q menos B por C, o sea que esto me va a quedar acá. La derivada de Q dividido Q menos V por C, y esto va a ser igual a menos el diferencial de T sobre RC, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, aquí, lo que yo hice, ¿qué fue lo que yo hice? Yo separé todo lo que tiene carga, lo puse a un lado, y lo que tiene tiempo, lo puse al otro, ¿cierto? Para yo poder integrar acá de 0 a la carga total en un tiempo T, y esto lo integro de 0 a T, ¿cierto? Entonces, esta es una forma de solucionar ecuaciones diferenciales separables. Es decir, donde el tiempo y la derivada de la función que yo quiero hallar, la función que satisface la ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces, se puede separar. Estos se llaman ecuaciones diferenciales separables. Bueno, muy bien. Entonces, para las ecuaciones diferenciales separables, entonces yo integro. Para yo integrar este término, entonces voy a hacer una sustitución. Voy a decir que Q mayúscula es igual a Q menos V por C. Entonces acá, diferencial de Q, ¿cierto? Entonces, ¿quién sería el diferencial de Q? El diferencial de Q simplemente es el diferencial de Q minúscula. Y, por ejemplo, cuando Q minúscula es igual a Q de T, entonces Q mayúscula es igual a Q de T, ¿cierto? Entonces así yo puedo calcular esta integral, entonces la integral de 0 a Q de T del diferencial de Q sobre Q menos el voltaje por la capacitancia. Esto entonces ha de ser igual a la integral de 0 a Q mayúscula de T
¿cierto? Entonces, diferencial de Q sobre Q. Esto es un logaritmo natural. Aquí esto es logaritmo natural de Q, lo que es logaritmo natural de Q minúscula menos V por C cuando vuelvo a reemplazar a esta integral de acá. Esto es muy sencillo, esto simplemente da menos T sobre RC, ¿cierto? Pues por lo tanto, entonces, ¿qué tengo yo acá? Tengo que Q de T menos V por C es igual a, perdón, logaritmo natural de esto. Esto es igual a menos T sobre RC, ¿cierto? Para quitarme el logaritmo natural, entonces elevo a la exponencial natural en ambos lados y me queda que Q de T es igual a, esto sería igual a, esperen un segundo, quiero una cosa. Aquí, esto da logaritmo natural. Un segundo, me faltó reemplazar un límite. Qué pena. Entonces, esto sería igual a logaritmo natural de Q entre 0 y Q de T. O lo que es igual a logaritmo natural de Q menos V por C entre 0, ¿cierto? Y Q de T. Ahora sí el reemplazo. Entonces esto queda logaritmo natural de Q de T menos V por C, ¿cierto? Menos logaritmo natural de menos V por C, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si yo utilizo las propiedades de los logaritmos, esto me va a dar logaritmo natural de Q de T menos V por C sobre menos V por C, ¿cierto? Y esto entonces vimos que es igual a menos T sobre RC, ahora sí, ¿cierto? Entonces, de aquí elevamos ambos lados a la exponencial, entonces esto sería Q de T menos V por C sobre V por C, y esto es igual a E a la menos T sobre RC, ¿cierto? Q de T menos V por C, entonces esto es igual a V por C que multiplica a E a la menos T, perdón, sería acá un signo menos, ¿cierto? Entonces acá quedaría con un signo menos sobre RC, ¿cierto? De acá despejo la carga. Entonces, ¿cómo me quedaría la carga? La carga sería V por C menos V por C que multiplica a E a la menos T sobre RC. Si factorizo V por C, esto me queda V por C que multiplica a 1 menos E a la menos T sobre RC, ¿cierto? Entonces, esta es la dinámica de carga de un capacitor, ¿cierto? Típicamente, a este término de acá se le llama la carga final del capacitor, ¿cierto? Que es el voltaje de la batería por la capacitancia. Entonces, es la carga máxima que puede almacenar el capacitor, ¿cierto? Entonces, así nosotros tenemos Q de T, ¿cierto? Igual a la carga final que multiplica a 1 menos E a la menos T sobre tau, ¿cierto? Donde tau, esta se llama la constante de tiempo del circuito y es igual a la resistencia por la capacitancia. O sea que cuando ustedes varían la resistencia y la capacitancia, esa constante de tiempo del circuito comienza a cambiar, ¿cierto? Es decir, qué tan rápido se cargue el capacitor depende de ese tau, ¿cierto? Entonces vamos a ver quién es ese tau. Listo, muy bien. Entonces por acá, dejemos hasta acá, esta es la solución
de esta ecuación diferencial para la carga del capacitor. Listo. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, ¿qué más podríamos hallar? A ver si nosotros hallamos, pero también podemos hallar la corriente, ¿cierto? Entonces, podemos hallar la corriente. Entonces, esta coloquémosle acá constante de tiempo. ¿Cómo hallamos la corriente? Obtenemos la derivada acá. Entonces, la corriente sería igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. El primer término da 0 porque es una constante, el segundo término bajo. Acá menos 1 sobre tau, ¿cierto? O sea que la corriente, ¿cómo va a dar la corriente? A ver, la corriente va a dar la carga final, ¿cierto? Por 1 sobre tau por E a la menos T sobre tau. Pero la carga final es el voltaje por la capacitancia y tau es R por C, por E a la menos T sobre tau, ¿cierto? Entonces se cancela capacitancia con capacitancia y esto queda voltaje sobre resistencia por E a la menos T sobre tau. Esa es la corriente, la podemos, digamos, colocar aquí en una cajita. Entonces, corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿cierto? Y esto es igual a voltaje sobre la resistencia por E a la menos T sobre tau, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, algo importante que, digamos, algo importante que uno puede considerar es cuál es la interpretación de tau. ¿Cuál es la interpretación del tiempo de relajación? Ese es otro nombre para la constante tau, del tiempo de relajación tau, ¿cierto? Muy bien, entonces para eso consideremos la carga. Entonces, la solución a la ecuación diferencial para la carga, entonces dijimos que era Q de T igual a la carga final por 1 menos E a la menos T sobre tau, ¿cierto? Vamos a ensayar una cosa. Entonces, ¿qué pasa si nosotros evaluamos, por ejemplo, evaluemos Q en T igual a tau, ¿cierto? Si evaluamos Q en T igual a tau, entonces esto nos va a dar Q sub F que multiplica a 1 menos E a la menos tau sobre tau, o sea, E a la menos 1, ¿cierto? Entonces tenemos que calcular esto. A ver, segundo. A ver. Entonces, 1 menos E a la menos 1, ¿cierto? Esto es igual a 0.6321 por QF, ¿cierto? ¿Eso qué significa? El tiempo tau
es el tiempo que le tarda a la carga en alcanzar el 63% de su valor final. Esa es la definición de tau. Entonces, tau es igual a tiempo transcurrido para que la carga en el capacitor alcance el 63.21% de su valor inicial. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, eso es lo que es tau. ¿Cierto? Ahora vamos a ver, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la descarga de un capacitor, entonces, ¿cómo se vería tau? ¿Cierto? Muy bien. A ver, entonces, ahora queremos saber, por ejemplo, después de cuántas constantes de tiempo la carga llega a cero, ¿cierto? O sea, ¿cuándo se descarga el capacitor? Entonces, por ejemplo, si nosotros evaluamos Q en T igual a 2 tau, ¿cierto? Entonces, esto quedaría en T igual a 2 tau, esto quedaría un segundo. Eh, a ver. Miren, chicos, que algo no está funcionando. Bueno, muy bien. Entonces, en T igual a 2 tau, ahora sí. En T igual a 2 tau, esto sería igual a la carga final que multiplica a 1 menos E a la menos 2, ¿cierto? Y esto es igual a 0.8646 por la carga final, ¿cierto? O sea, esto es igual a el 86.46% de la carga final. O sea, todavía, creo que ahorita lo dije como no era. Creo que dije hasta que llegué a cero. No. Uy, chicos, qué pena. Hice un daño acá un segundo. No es hasta que llegue a cero, no sería hasta que llegue a cero, sino que sería eh, hasta que se cargue completamente, ¿cierto? Entonces, porque acá estamos analizando el proceso de carga y descarga. Un segundo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver qué pasa cuando Q está evaluado en 3 tau. En 3 tau, entonces esto da QF que multiplica a 1 menos E a la menos 3, ¿cierto? Y esto es igual a 0.9502 por la carga final. Es decir, después de 3 constantes de tiempo, la carga en el capacitor es el 95.02% de la carga final, ¿cierto? Todavía no ha llegado, todavía no se ha cargado por completo el capacitor en 3 tau,
pero ya casi está el 95% de su carga. Vamos a ver, por ejemplo, en 4/8. Entonces, Q igual a 4/8. En 4/8, esto sería igual a la carga final que multiplica a 1 menos E a la menos 4, ¿cierto? Y esto es igual a Q sub F, 1 menos E, perdón, ya lo había escrito ahí arriba. Esto sería igual a ver, en 4/8 esto sería 0.9816, ¿cierto? Entonces, 0.9816 QF. Entonces, en 4/8, el capacitor se ha cargado al 98.16% de su valor de carga final. Todavía no se considera cargado completamente. Vamos a ver en 5/8, ¿cierto? Entonces hablamos la carga en T igual a 5/8, ¿cierto? Entonces, esto es igual a Q sub F que multiplica 1 menos E a la menos 5. Y esto es igual a 0.9933 por QF. O sea que en 5/8 el capacitor se ha cargado al 99.33% del valor final de su carga. En la literatura se considera que después de 5/8 la carga llega a su estado estacionario, ¿cierto? Entonces, después de haber transcurrido un tiempo de T igual a 5/8, el capacitor está casi totalmente cargado. Listo, muy bien. Entonces, ahora si yo quisiera graficar, quiero graficar, por ejemplo, Q de T igual a voltaje. Bueno, coloquemos acá carga final que multiplica a 1 menos E a la menos T sobre tau, ¿cierto? Entonces, ¿cómo grafico esto? ¿Cuánto vale, por ejemplo? Puedo graficar primero E a la menos T sobre tau, ¿cierto? Entonces acá, es como me va a quedar esto. Esto sería la carga en un tiempo T, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá, este término, es E a la menos T sobre tau, sería como una exponencial de esta forma. A ver. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto sería menos E a la menos T sobre tau? O sea, este es E a la menos T sobre tau, ¿cierto? ¿Cuánto sería menos E a la menos E sobre tau? O sea, que simplemente hago un reflejo alrededor del eje X, eso sería como así, esto sería menos E a la menos T sobre tau, ¿cierto? Y ahora lo que tengo que hacer es sumarle 1
a cada uno de estos puntos de acá, ¿cierto? Porque esto es 1 menos e a la menos e sobre tau, ¿cierto? Entonces a cada uno de estos puntos le sumo 1. Y después lo multiplico por QF. Entonces, supongamos que esto acá es QF, ¿cierto? Entonces, dado esto, entonces lo que yo tengo es esto. Esta sería la curva de carga del capacitor, ¿cierto? Donde este tiempo de acá es presuntamente t igual a 5 tau. Entonces ahí el capacitor está completamente cargado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, bueno, ahora, entonces, la corriente, cuando nosotros calculamos la corriente, entonces acá la corriente descubrimos que la corriente, ¿cuánto valía? Valía B sobre R por E a la menos T sobre tau, ¿cierto? Listo, entonces acá la corriente sería como algo así. Entonces, la corriente ya no arranca desde la carga final, sino que arranca desde la corriente inicial del circuito, que sería cuando el capacitor está completamente descargado y esto simplemente es el voltaje sobre la resistencia, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esa corriente la voy a dibujar en azul clarito. Es el valor inicial de la corriente, lo voy a llamar I sub 0 y dibujo esto en azulito. Sería esta de acá. En la medida que el capacitor se comienza a cargar, la corriente se comienza a hacer cero. Cuando el capacitor está completamente cargado y ya no puede recibir más carga, entonces la batería no puede decir, el capacitor no va a aceptar más corriente. Entonces ya la batería no entrega más corriente al circuito. Listo, muy bien. Entonces este es el proceso de carga de un capacitor. Listo. Bueno, estaba yo pensando una cosa sobre el quiz y deben haber personas que dependen mucho de esta nota. Entonces, venga, yo hago una revisión acá de algo. Joan Steven, usted todavía puede ganar la materia. Profesor, pues, ahí se está intentando. Bueno. Y Heiler, ¿usted cuánto necesita para pasar? Prácticamente 5 en todo. Entonces, digamos que les queda, es mejor que presenten una prueba para el 10% en este momento que esperar hasta el lunes, el día del parcial, sin ustedes saber cuánto necesitan para el parcial, sí o no. Estoy esperando una respuesta, Heiler y Joan Steven. Ah, pues, profe, pues yo no tengo ningún problema con cualquiera de las dos. Joan Steven. Lo mismo que dijo mi compañero, profesor. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer todos la siguiente actividad para que saquemos una nota para el 10%. Entonces,
Vamos a considerar el proceso de descarga de un capacitor. Listo. Para el proceso de descarga de un capacitor, entonces se tiene lo siguiente. Una vez el capacitor ya ha alcanzado la máxima carga que puede almacenar, entonces él se va a comenzar a descargar una vez nosotros quitemos la batería, ¿cierto? Con la batería no, con la batería el capacitor va a mantener su carga almacenada, ¿cierto? Entonces, el voltaje en el capacitor, ¿cierto? Que es igual a la carga sobre la capacitancia, de la resistencia. Pero, por ejemplo, si yo tengo acá un interruptor y yo abro este interruptor, ¿cierto? Entonces la fuente de voltaje, la batería, queda desconectada del resto del circuito. ¿Cierto? Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría este circuito en el proceso de descarga una vez ustedes abran el interruptor? Cuando ustedes abren el interruptor, entonces simplemente va a quedar la resistencia y la capacitancia, ¿cierto? Entonces la capacitancia al descargarse comienza a generar corriente en la dirección contraria a la corriente que la cargó, ¿cierto? Entonces ya una vez está cargada, la capacitancia se convierte como una batería, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá ustedes pueden utilizar las leyes de Kirchhoff. Entonces primero, a partir de las leyes de Kirchhoff, bueno, las reglas de Kirchhoff, uno se le pegan las malas mañas de los electricistas. Las reglas de Kirchhoff obtener una expresión para la carga en el capacitor, ¿cierto? Muy bien. Entonces, una expresión para no, más bien para la ecuación diferencial de la carga en el capacitor. Para la ecuación diferencial de la carga en el capacitor, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, este sería como un primer punto a realizar. Y segundo, entonces, obtener la carga en el capacitor y la corriente eléctrica en el circuito. Entonces, estas dos preguntas son para que las resolvamos entonces como un cuisecito en los próximos 20 minutos, los próximos 23 minutos. Entonces vamos a hacer una cosa.
Por favor, encendemos todos la cámara. La cámara debe estar encendida en todo tiempo. Listo. Y vamos a entonces a resolver este problema. Apenas transcurren los 23 minutos, entonces yo les explico la solución. Listo. Muy bien. Heiler Santiago, necesito que me haga un favor. Necesito que se vea la hoja sobre la que usted está rayando. No, no veo la hoja. Debo de ver la hoja, por favor, es importante. Joan Steven, la hoja sobre la que está rayando, por favor. Madeleine, la cámara, por favor. Gracias. Ya con lo que hemos hecho en clase, debería, y con la consulta que les puse el día lunes a todo el grupo, les dije, consulten sobre ecuaciones diferenciales para el proceso de carga y descarga de un capacitor. Entonces, con esa consulta y con la clase de hoy, deberían de poder resolver este problema en menos de 10 minutos, pero entonces les estoy dando 23, ya van dos. Santiago, la otra mano sobre la mesa, si es tan amable, gracias. Muchas gracias. Joan Steven, antes de retirarle el quiz, lo voy a repetir la última vez. Necesito que se vea la hoja donde está rayando, por favor. Listo. Es que el problema es que estoy en portátil, profesor, entonces me tocaría ponerlo como un ángulo así. Entonces trate de poner un ángulo así, por favor, si es tan Pues, amable. Lo agradezco. Muchas gracias. pero busco algo. Que se vea la hoja. Es eso, más o menos ahí. Muy bien.
Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer acá? Este era mucho más sencillo que el otro, ¿cierto? Muchísimo más sencillo porque la fuente, como les expliqué, una vez el interruptor está abierto, la fuente se elimina. O sea que el voltaje de la batería ya es igual a cero, ¿cierto? Entonces queda voltaje en la capacitancia más voltaje en la resistencia igual a cero. Eso significa que la derivada de la carga con respecto al tiempo por la resistencia más la carga sobre la capacitancia es igual a cero, ¿cierto? Entonces de ahí nosotros podríamos despejar y decir que la derivada de la carga con respecto al tiempo simplemente es igual a menos 1 sobre RC por la carga, ¿cierto? Y acá entonces separo la ecuación diferencial de nuevo y me queda derivada de la carga sobre la carga igual a menos diferencial de t sobre RC. Integro de la misma forma que lo hice ahorita. Integral de 0 a la carga en un tiempo t y acá integral de 0 a t. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Esto me va a quedar acá como logaritmo natural de la carga en un tiempo t igual a, esto sería, eh, bueno, no desde Q sub 0, a ver, espera un segundo, no. Porque yo tengo una carga inicial en el capacitor, ¿cierto? No es cero, sino que tengo una carga inicial y el capacitor se está descargando. Entonces, básicamente que yo tengo que considerar la carga inicial Q sub 0 y cómo cambia esa carga inicial Q sub 0 en un tiempo t igual a 0, ¿cierto? O sea que esto sería el logaritmo natural de Q de t evaluado entre Q sub 0 y Q de t. Esto me va a dar logaritmo natural de Q menos logaritmo natural de Q sub 0. O sea que esto es logaritmo natural de Q sobre Q sub 0, ¿cierto? Entonces acá, esta integral simplemente da menos t sobre RC. O sea que logaritmo natural de Q sobre Q sub 0 es igual a menos t sobre RC. Entonces hago lo mismo que hice ahora, saco la exponencial en ambos lados y me va a quedar Q de t sobre Q sub 0 igual a E a la menos t sobre RC, o sea, E a la menos t sobre tau, ¿cierto? Muy bien. Q de t es igual a Q sub 0 por E a la menos t sobre tau. Entonces, esta va a ser la dinámica de la descarga del capacitor. Ojo, la descarga. Listo. Entonces, cuando el capacitor se está descargando, entonces esta es la carga que almacena el capacitor, ¿cierto? En función del tiempo. Entonces vamos a ver una cosa. Si nosotros graficamos esta dinámica de descarga, nos va a quedar como algo así. Entonces, inicialmente en t igual a 0, el capacitor está completamente cargado. Contrario a esta dinámica de carga, que en t igual a 0, el capacitor acá estaba completamente descargado, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Entonces acá, ¿qué tenemos? Vamos a tener que el capacitor se comienza a descargar. Entonces, esto sería E a la menos t sobre RC, ¿cierto? Hasta que por acá, después de 5 constantes de tiempo en t igual a 5 tau, como ustedes podrán verificar, el capacitor estará completamente descargado, ¿cierto? Entonces, después de 5 tau, la carga en el capacitor será aproximadamente 0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora miremos la corriente. Entonces, ¿cuánto vale la corriente? La corriente será igual a la derivada de la carga. Bueno, copiemos esto más por acá abajito. La corriente es igual a la derivada de la carga
con respecto al tiempo. Entonces, derivamos esto. Entonces, ¿qué hacemos? Esto sería, acá, sería menos 1 sobre tau por Q sub 0. O sea que esto queda menos Q sub 0 sobre tau, que es R por C, ¿cierto? Pero la carga inicial en el capacitor sobre la capacitancia es simplemente el voltaje en la capacitancia, ¿cierto? Entonces esto simplemente sería voltaje en la capacitancia sobre la resistencia, ¿cierto? Por E a la menos T sobre RC. O sea que esto sería como menos una corriente inicial por E a la menos T sobre RC. Entonces inicialmente nosotros vamos a tener una corriente negativa, ¿cierto? Vamos a tener una corriente negativa menos I sub I en T igual a 0. Y en la medida que el capacitor se comienza a descargar, esta corriente se comienza a hacer 0, ¿cierto? O sea, es negativa, ¿por qué? Porque cuando desconectamos la batería, inicialmente cuando tenemos la batería, entonces la corriente va a fluir en este sentido. O sea, va de la batería a la resistencia y de la resistencia a la capacitancia mientras se está cargando la capacitancia, ¿cierto? Muy bien. Ahora, cuando la capacitancia está completamente cargada y desconectamos la batería, la corriente fluye en sentido contrario. O sea que ahora va de la capacitancia a la resistencia. La capacitancia se convierte como en una fuente de voltaje. Por eso es que la corriente acá es negativa, porque va en sentido contrario. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Listo, entonces esta sería la dinámica de descarga. Si yo comparo la dinámica de carga con la dinámica de descarga, ¿cierto? La dinámica de carga contra la dinámica de descarga sería como algo así. Esta sería como la dinámica de carga, ¿cierto? Aquí se estaría cargando la capacitancia. Las ecuaciones diferenciales de primer orden tienen este tipo de soluciones. Tienen soluciones como exponenciales. Las ecuaciones diferenciales de segundo orden, de las que vamos a hablar esta noche, las de segundo orden son ecuaciones diferenciales eh, en donde la solución puede, por ejemplo, ser un seno, ¿cierto? Entonces puede ser un coseno o un seno multiplicado por una exponencial, ¿cierto? Pueden ser varios, o sea, las soluciones, digamos, son más variadas. La ecuación diferencial de primer orden tiene soluciones de la forma e a la menos t sobre tau, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces básicamente lo que les quería mostrar ahora, para los que van a hacer el taller parcial, entonces ambos, tanto los de química y ambiental como los de las otras carreras, entonces debemos de pensar en este circuito que tenemos acá. Este es un circuito de RLC, ¿cierto? Tiene inductancia, capacitancia y resistencia. Entonces acá tenemos voltaje de la fuente igual al voltaje en la resistencia más voltaje en la capacitancia más voltaje en la inductancia. Y el voltaje en la inductancia es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿cierto? Ustedes pueden verificar que aquí, en este modelo, para la regla de Kirchhoff, van a obtener una ecuación de donde van a aparecer derivadas de segundo orden de la carga en el capacitor. También derivadas de primer orden de la carga en el capacitor. O sea que va a ser una ecuación de segundo orden. Listo.
Entonces, esto es lo que trae el taller parcial para todos. Ya para los de química y ambiental, entonces trae un ejercicio adicional sobre el átomo de Bohr, el modelo atómico de Bohr, que de hecho ya lo vimos en clase. Lo que pasa es que hace unas preguntas adicionales sobre la absorción de la luz en el átomo de Bohr, ¿cierto? Y ustedes van a tener que sacar una conclusión con respecto al espectro de emisión solar. Si ustedes conocen el espectro de emisión solar, ¿cierto? Entonces ya más o menos, el espectro de absorción solar, entonces más o menos podrían tomar una decisión con respecto a la siguiente pregunta. Si, por ejemplo, en la atmósfera, que es la capa que protege al planeta Tierra de los rayos ultravioletas, entonces tenemos diferentes tipos de átomos y diferentes tipos de átomos van a absorber la luz de diferente forma. ¿Qué relación tiene esto con el calentamiento global? Y también qué relación tiene esto, el calentamiento global, con la emisión de luz de los átomos. ¿Será que cuando un átomo absorbe luz del sol, después de un tiempo él la vuelve a emitir? ¿Será que eso calienta el planeta Tierra? ¿De dónde viene el aumento de la temperatura? O sea, ¿por qué? Porque la atmósfera juega un papel tan importante en el control de la temperatura del planeta Tierra. ¿Y qué tiene que ver eso con el espectro de absorción y de emisión de un átomo? Entonces, cuando hagan ese ejercicio, van a tomar una decisión con respecto a cómo concluir la pregunta, ¿cierto? Entonces, de eso se trata la actividad, ¿sí o no? Y hay que agregarle este circuito que tenemos acá. Bueno, muy bien. Entonces, las personas del grupo de estudio, entonces nos vemos a las 8. Mm, yo sé que las personas del grupo de estudio les ha tocado trabajar un poco más duro, ¿cierto? Pero también, digamos que yo estoy muy complacido porque he visto que ustedes, en su gran mayoría, se han esforzado, ¿cierto? Y digamos que ese esfuerzo he visto yo que ha valido la pena, yo he visto que algunos de ustedes han mejorado mucho, ¿cierto? Hay otros que se han esforzado trabajando, los veo igual, pero por lo menos se han esforzado, ¿cierto? Entonces, y eso digamos que en la conclusión del semestre hace que valga la pena que un profesor se esfuerce un poco más para poder entregarles a ustedes una formación de calidad y un contenido programático de calidad, ¿cierto? No sabe uno cuántos de ustedes terminarán aprovechando lo que se les entregó en el curso de electromagnetismo, pero no esperaría que realmente esto les pueda beneficiar, ¿cierto? Entonces, y que naturalmente durante el semestre, además de permitirles pasar la materia, les permita confrontarse a ustedes mismos con un cambio, con las necesidades de tener una actitud diferente, ¿cierto? Con las necesidades de hacer las cosas diferentes y queremos resultados diferentes. Entonces, yo creo que no, el grupo de estudio no ha funcionado como yo hubiera querido, ¿cierto? Pero eso, digamos, es algo que se espera, pero ha funcionado de alguna forma, ¿cierto? Ahora, lo otro que hay que hacer, que es algo que yo estoy promoviendo desde la coordinación de electromagnetismo, es que hay que convencer a los administrativos de la universidad que grupos de 45 personas reducen mucho la calidad académica. Por eso también el grupo de estudio era muy importante, para que los mejores, los más dedicados y los que hicieron las cosas de la manera más transparente posible, entonces tuvieran la oportunidad de tener un contacto más personalizado con el profesor, ¿cierto? Entonces, pero cuando la Universidad de Pamplona mete 45 estudiantes en un grupo, digamos que la calidad de tiempo que le puede brindar el profesor a cada estudiante comienza a disminuir. Por eso también es que yo, digamos, siempre consideré que un grupo de estudio para los estudiantes que se notaban más dedicados, más interesados, que invertían más tiempo,
Entonces será una buena idea, ¿cierto? Entonces, a pesar de que, como les digo, la universidad no reconoce ese tiempo, pero yo creo que eso es algo que eh, los estudiantes que han pertenecido al grupo de estudio, digamos, se han beneficiado, ¿cierto? De hecho, yo hablé con mi jefe al respecto comenzando el semestre y entonces él me dijo que también le parecía que era una buena idea que con los mejores, con los más dedicados, se pudieran hacer actividades diferenciales, ¿cierto? De forma tal que su proceso de aprendizaje se pudiera haber beneficiado. Entonces, ya después, la próxima semana, tendremos la oportunidad, digamos, de hablar al respecto de las conclusiones del grupo de estudio. Por el momento, la semana entrante vamos a tener unas actividades a las que yo espero que ustedes puedan asistir. El día martes a las 8 vamos a tener una conferencia eh, con el doctor Carlos Arturo Saldarriaga. Él les va a hablar a ustedes del problema energético, de la historia del petróleo y cómo desde esa perspectiva, entonces, nosotros, digamos, podemos comenzar a pensar, ¿cierto?, en algunas soluciones a problemas energéticos. Entonces, como ingenieros, nos tenemos que comenzar a plantear la posibilidad de contribuir en un área específica y los problemas energéticos son un área importante, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, el miércoles a las 6, entonces tendremos otra conferencia con el doctor Carlos Arturo Saldarriaga. Él es investigador de la Universidad de los Andes y egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Él hizo su doctorado en la Universidad Tecnológica de Pereira y eh, entonces el miércoles a las 6 nos va a hablar de la historia de la electricidad, la historia del magnetismo y cómo esto se convirtió en un mercado, ¿cierto? Entonces va a comenzar a hablar de la historia de la electricidad, la historia del magnetismo hacia el mercado, ¿cierto? Entonces, cómo nos convertimos nosotros en un mercado de energía. ¿Qué es el mercado de energía? ¿Cómo funciona el mercado de energía? Y cómo tiene que ver esto con el desarrollo histórico de la electricidad y el magnetismo. Y ese mismo día, entonces ya sería el próximo miércoles a las 8 después de esa conferencia, vamos a tener una conferencia con el profesor y politólogo Hernán Roberto Meneses Marín. Hernán Roberto Meneses Marín está trabajando con una de las secretarías de la alcaldía de Manizales y entonces nos va a contar en esa conferencia cómo es el servicio público, qué hace un servidor público y nosotros como ciudadanos, qué le podemos exigir a un servidor público. Entonces va a ser también una conferencia muy interesante y con ese ciclo de 3 conferencias, entonces cerraríamos su participación en el grupo de estudio. Entonces, que estas sean unas conferencias que, además de ustedes haber sido enriquecidos técnicamente en el grupo de estudio, con estas conferencias también puedan ser enriquecidos filosóficamente, que es muy importante, ¿cierto? Entonces, yo me tomé el tiempo para poder organizar estas conferencias para ustedes, entonces espero que puedan asistir. La semana entrante, recuerden que les he comentado que tenemos el evento de la mujer en la ciencia. También espero que algunos de ustedes puedan asistir a ese evento, ¿cierto? Yo les voy a pasar la programación. Van a ver varias charlas muy interesantes. Va a haber una charla de una magíster en filosofía de la Universidad de Antioquia. De hecho, la hija del profesor Hernán Roberto Meneses va a dar esa charla. Y va a hablar sobre la perspectiva de género desde la filosofía, ¿cierto? Entonces, es muy importante poderla entender, ¿cierto? También vamos a tener una charla de una experta en administración de ciencia y educación, que es la doctora Sara Marcela Valencia. La charla es el miércoles a las 10 de la mañana, ¿cierto? Entonces, que también espero que puedan asistir. Y las otras charlas, hay charlas sobre matemáticas, sobre computación, son charlas avanzadas, pero si ustedes quieren, pues pueden estar. La mayoría de las charlas van a ser en inglés. Digamos que ese sería el pequeño inconveniente, pero no sé si la charla sobre género y sobre administración de ciencia y tecnología y educación será en inglés o en español.
porque pues tanto la conferencista de filosofía como Sara Marcela son colombianas, ¿cierto? Entonces, Sara Marcela hizo su doctorado en la Universidad de Edimburgo, entonces yo creo que tiene cosas muy interesantes para contarnos. Espero que también puedan asistir. Listo, chicos. Listo, profe. Sí, señor. Vale, pues.